Bien, entonces hace 8 días cerramos nuestro mensaje con un ejercicio y era decidir en este tiempo. El pueblo de Dios está llamado a decidir amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Estamos llamados como su iglesia a amar lo que Él ama y a rechazar lo que Dios no aprueba. Porque es que se nos han ido corriendo las líneas, se nos corren los límites y cuando menos pensamos estamos por fuera de los parámetros de Dios, y todo eso son cisternas rotas y no retenemos la lluvia que Dios quiere dejar caer sobre nosotros, lluvia de bendición, pero también lluvia de sabiduría y lluvia de poder de su Espíritu Santo. La pregunta entonces es: ¿tú rechazas lo que Dios rechaza? Porque yo veo un Dios aquí en esta Biblia que es de una sola pieza. Dios no está con un pie a un lado y otro pie en el otro. Dios no se confunde. Dios no dice será que sí o será que no. Estoy un rato acá y estoy otro rato allá. No. Y nos llama a nosotros también a que tengamos discernimiento en ese sentido. ¿Cómo así? ¿Pero acaso Dios no es amor? ¿Cómo así que Dios odia? Dios es amor en su esencia, pero Dios también es justicia. Eso no lo podemos olvidar. Cuando predicamos solamente de gracia, es un mensaje incompleto. No es que esté equivocado, no, la gracia de Dios está sobre nosotros, pero la justicia también. Dios es justo en su justicia. Entonces ahí se equilibra la balanza. De hecho, la palabra dice que en la cruz donde Jesús entregó su vida, la misericordia, es decir, la gracia y la justicia se encontraron, se besaron. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Dios ama, pero Él también rechaza ciertas cosas. Eso quiero predicarles hoy. Vamos a ir a Proverbios 6, 16, 19. Y me encanta, esto es una de esas perlas que uno se encuentra aquí en este libro de Proverbios, que es libro de sabiduría. ¿Usted quiere volverse un hombre sabio, una mujer sabia? Navegue en los proverbios, medite los proverbios, discierna los proverbios. Y aquí hay 7 cosas, 7 acciones, 7 actitudes que Dios detesta. ¿Le parece fuerte esa palabra? Bueno, pues aquí está registrada y se la voy a leer. Dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Y las enumera: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. 7 actitudes, 7 comportamientos que Dios detesta del hombre cuando decide vivir de esa manera. Y esto tiene que ver con el carácter. Dios desea moldear nuestro carácter. No solamente que tengamos fe, solamente que creamos en Él, no solamente que aceptemos lo que Él dice, sino que formemos nuestro carácter. Y tener carácter es esto. Tener carácter es asumir una posición clara de cómo vamos a ver nosotros lo que Dios ama y lo que Dios rechaza. Y de esto quiero hablarles hoy. Vamos a ver estas 7 cosas, estas 7 actitudes, estas 7 acciones o comportamientos que Dios detesta. Y el primero son los ojos arrogantes, la altivez. Dios odia la soberbia. Dios odia la prepotencia. ¿Cómo le parece eso? ¿Por qué? Porque la arrogancia es la antítesis del amor. Es lo opuesto. La altivez, la soberbia, la prepotencia, la arrogancia son las manifestaciones del orgullo. La raíz de todo eso son el orgullo en el corazón del hombre. Las personas arrogantes, las personas altivas y soberbias, son aquellas que confían demasiado en sí mismas. Es decir, que
suelen ser muy egoístas. Se jactan y alardean. Todo el tiempo están hablando de sus actitudes y de sus logros. Esas personas que solamente miran su necesidad, que solamente miran su ombligo, pero no son empáticas con la necesidad del prójimo. Eso tiene que ver con arrogancia, con prepotencia. Se creen mucho más que otros. Carecen absolutamente de humildad. Por eso les decía que la arrogancia es la antítesis del amor. La arrogancia, por tanto, no permite que la persona pueda servir a otros. Se niega a servir, es arrogante, no le gusta servir, pero le gusta ser servido. No le gusta ayudar, no le gusta extender su mano. Y esto es un poquito complicado para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando somos así no estamos reflejando a Jesús, porque Jesús es todo lo contrario. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Esa escena me sorprende mucho, porque cualquiera le diría, como Pedro le dijo, no, Señor, no te atrevas a lavar mis pies, al contrario, soy yo el que debería lavarte los pies a ti. Y el Señor le dice, no, en mi reino no es así. Aquí el que quiere ser mayor tiene que lavarle los pies a los otros, o sea, servir, o sea, despojarse de su orgullo, o sea, tener corazón humilde. En primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste al soberbio, pero que da gracia al humilde. ¿Usted se imagina eso? Dios resiste al soberbio, al arrogante, al prepotente, pero extiende su gracia al que es humilde, al que se dispone, al que dice, ok, Señor, yo lo hago, aunque no me lo estén pidiendo, yo lo hago. El orgulloso y el prepotente no le gusta lavarle los pies a nadie, le gusta que se los laven a él, solamente recibir. ¿Y por qué quise comenzar con este? Pues porque es el primero en la lista, pero porque este deriva a los otros 6. Y no sé si ustedes vieron una película que se llama El abogado del diablo. En El abogado del diablo es la historia de Kevin Lomax, que es un abogado de una pequeña provincia. Y allí él era famoso, se hizo famoso porque defendiendo a las personas tenía un récord, es decir, nunca como abogado había perdido un caso. Y entonces se le aparece John Milton, que es Al Pacino. Y John Milton empieza a tener unos diálogos con él y le hace un ofrecimiento. Le dice que él ha escuchado lo bueno que es él, la buena reputación que él tiene, que si no le gustaría trabajar en el mejor bufete de abogados de Nueva York. Y entonces, pues, Kevin dice, wow, pues esta es mi oportunidad de salir de este pueblito donde no hay mucho futuro. Y entonces John Milton le ofrece la mejor oficina en el mejor lugar, le ofrece el mejor apartamento, el mejor sueldo, lujos, pago y pertenecer, hacer carrera y pertenecer al mejor bufete de abogados de Nueva York. No tuvo que pensar mucho. Habló con su esposa y le dijo, bueno, vámonos, nos vamos para Nueva York. Y se fueron. Pero allí cuando llegó a Nueva York, él comienza a ser seducido por el poder, seducido por el dinero. Le cambió la película. Después de estar en un pequeño pueblito, va a la gran manzana y allí todo era muy diferente. Y comienza a activársele a él esa ansiedad, esa avaricia, esa ambición. Y entonces le empiezan a entregar casos para defender y eran casos muy complicados y tenía que sí o sí ganarlos, porque por eso le habían hecho ese ofrecimiento, porque él nunca perdía, él no sabía lo que era perder, estaba acostumbrado siempre a ganar. Y entonces eran casos muy complejos que para poderlos ganar tuvo que empezar a correr el límite de la ética y el límite de la moralidad. Es decir, tuvo que empezar a mentir, tuvo que empezar a vender sus principios y ganaba y lo aplaudían. Cada vez le daban más prebendas y se volvió el consentido de John Milton, que era el jefe del gran bufete
de Abogados de Nueva York. Proverbios 16:18 dice que el orgullo antecede a la caída. Eso fue lo que le pasó a Satanás antes de ser Satanás. Cuando era ese ángel bello, hermoso, perfecto, lleno de dones y de belleza. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Su orgullo le jugó una mala pasada y quiso ocupar el lugar que solamente le correspondía a Dios. O sea, él dijo, yo no fui creado para perder, yo fui creado para ganar. Y quiso su autoridad de Dios, y entonces allí vino su caída. Por eso de allí viene esa frase, el orgullo antecede la caída. Entonces Kevin Lomax cayó atrapado en lo que conocemos nosotros como la lujuria de las 3 P's del ser humano. La lujuria del poder, la lujuria de los placeres y la lujuria de las posesiones. Es decir, quiero más, nunca me es suficiente. Ese es el orgullo del corazón del hombre. Vamos con la segunda cosa que Dios detesta, la lengua mentirosa. La mentira y el engaño son la estrategia de Satanás. Por eso en Juan 8:44, el mismo Jesús define a Satanás como el padre de toda mentira. ¿Quién es Satanás? ¿El padre de qué? De toda, repita conmigo por favor, toda mentira. Toda es toda. No, es que hay mentiras que son complicadísimas y hay otras que no, son mentiritas piadosas. Esas blancas, como le dicen aquí, por aquí, son inofensivas. Quiero decirles, voy a definirles qué es mentir. Mentir es inducir al error. Por definición, eso es mentir. Es lo opuesto a la verdad. Es lo contrario a la verdad. Lo opuesto a la verdad. Lo contrario a la verdad. Engañar es distorsionar la verdad. Fíjense que trabajan juntas. La mentira y el engaño van de la mano. Podríamos decir que la mentira es el vehículo y el engaño es el espíritu que la maneja. Y eso es el arma preferida de Satanás para engañar al ser humano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Jesús asimismo se definió como la verdad. Entonces, todo lo que es mentira se opone a Jesús, porque la mentira es lo opuesto a la verdad. Por eso dijo Jesús también, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, ¿somos libres de qué? De la mentira y del engaño. Tenemos un enemigo que es muy astuto, muy hábil y muy sutil para mentirnos y para engañarnos. En 1 de Pedro 2:22 dice que en Jesús no hubo engaño. En Jesús no fue hallado engaño. Él es, por tanto, nuestro mayor estándar de vida. Hace 8 días les decía que un error que cometemos los seres humanos es compararnos contra otros seres humanos. Pero eso es un error, porque nosotros tenemos que medirnos es contra Jesús, no contra los otros hombres o mujeres. No nos podemos medir con hombres que son iguales de imperfectos que nosotros. Entonces, Satanás es el padre de toda mentira, toda, grande o chiquita. Eso fue lo que pasó con Eva. ¿Se acuerdan? En el jardín. Eso no es un cuento tan inocente. Eva tuvo una conversación con la serpiente, que es la serpiente ahí en esa escena personifica a Satanás. Y tiene una conversación y Satanás le miente. Y no solo le miente, sino la engaña. Le distorsiona las palabras que Dios había dicho y la confundió y la hizo caer. De allí viene la famosa caída del hombre. En Jeremías 17:9, Jeremías hace una aclaración muy, muy importante, y es que nos advierte que nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón es traicionero, que nuestro corazón tiende o hay una inclinación hacia la falsedad y hacia la autojustificación.
Por eso es que tendemos a decir mentiras, mentiritas blancas o piadosas. Creemos que son inofensivas. Pilas, tengan cuidado. Ninguna mentira, por más tonta que parezca o por más pequeña que sea, es inofensiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra integridad. Una pequeña mentira tonta lleva a otra y lleva a crear un mal hábito, y cada vez se va creciendo y nos vamos acostumbrando y cada vez nos enredamos. Dios no respalda nunca la mentira, Dios respalda la verdad. Algo que le aprendí a un pastor fue: yo voy con la verdad siempre, aunque decir la verdad me meta en problemas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios respalda la verdad. Dios nunca va a respaldar una mentira. Por eso les digo, amen la verdad y Dios los va a respaldar. Es un tema de integridad. No se permitan decir mentiras tontas. La integridad tiene que ver con la santidad, es ser íntegros. Ese es el significado de santidad. Ser íntegros, aprender a ser íntegros delante de Dios y delante de las personas también, que nos reconozcan por nuestra integridad. La santidad quiere decir que somos apartados, es decir, que no somos ya en Jesús, dejamos de ser esos mentirosos y engañadores y nuestro corazón cambia. Vamos a la siguiente. Dios detesta las manos que matan al inocente. Esta es bien fuerte. Esto tiene que ver con el uso de poder y fuerza para destruir la vida de alguien que no puede defenderse. Las manos que matan al inocente, manos que derraman sangre inocente. Y venía a mi mente cuando estaba estudiando este pasaje, recordé que hace más o menos, no sé, creo que 10 años, algo así. No sé si ustedes recuerdan una historia que fue famosa, que fue el asesinato de 21 cristianos en Libia, que fueron degollados por el grupo de ISIS, estos musulmanes fundamentalistas. ¿Todo por qué? Por el hecho de ser cristianas. Manos que derraman sangre inocente. Dios detesta el aborto. Ahora que ha estado ese tema en estos días tan encendido otra vez. El aborto ante los ojos de Dios es un asesinato. Y no solamente eso, sino que martiriza la conciencia de la mujer que también resulta víctima de esta situación. Esta semana leí una historia de unas jugadoras de fútbol del equipo iraní que se negaron a cantar el himno de Irán después de un partido. Y eso es considerado en ese país más o menos de pena de muerte casi. Y las estaban esperando, tuvieron que pedir asilo político en otro país para que las protegieran. Las pueden matar. ¿Qué puede tener el ser humano en su corazón que le da derecho a tomar la vida de una persona inocente? De un inocente es derramar sangre como la de Jesús, sangre preciosa, porque Él murió en la cruz por los inocentes. Vamos con el que sigue. El corazón que trama el mal. Esto tiene que ver con la planificación consciente en un ser humano para hacer el mal. El corazón que trama el mal es un corazón que decide pecar deliberadamente. ¿Qué quiere decir pecar deliberadamente? Que lo hace conscientemente, que lo hace premeditadamente, que lo hace intencionalmente. Y esto trae de un corazón que trama el mal, que planifica conscientemente hacer el mal, es apartarse de Jesús. Y esto tiene que ver con algo que se llama apostasía. La apostasía en este tiempo la estamos viendo. La apostasía es rechazar consciente y persistentemente la verdad de Dios. Desertar, después de haber conocido a Jesús y haber conocido a Dios, apartarse al punto de negarlo, se llama apostasía. Y está escrito en Mateo 24, que sería una de las señales también de los últimos tiempos. La apostasía es una palabra para la iglesia, es decir, los que alguna vez fueron creyentes dejan de creer
y se apartan. ¿Por qué? Porque deciden vivir en pecado deliberadamente. Pecado quiere decir apartados de lo que Dios espera de nosotros. Es mucho más allá de cometer errores o de seguir reglas humanas. El corazón que trama el mal es un corazón que elige por el pecado y ya no hay arrepentimiento. Es decir, que ya no hay ese temor, ya no hay esa convicción de, ok, cometí un error, me equivoqué, me tropecé, pero me levanto, me arrepiento, busco la misericordia de Dios y corrijo y sigo adelante. Ya no hay arrepentimiento. En primera de Juan 3:9 dice que todo el que es nacido de nuevo, es decir, en Jesús, y que ha recibido al Espíritu Santo, no practica el pecado. ¿Cómo así? Entonces tenemos que ser perfectos. Él no habla de perfección. Habla de no practicar el pecado intencionalmente y deliberadamente, ¿sí? Es decir, con conciencia de lo que estamos haciendo. Con conciencia de lo que estoy haciendo, no debería estarlo haciendo. Hay una línea que se cruza. Y recordaba también, ahora que viene la Semana Santa, que recordamos la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y tenía dos ladrones, uno al lado, uno a su derecha y uno a su izquierda? Y uno de ellos arrepintió y halló gracia y salvación en Jesús, pero el otro no. Seguramente el otro ladrón había persistido tanto en su pecado de engañar, de mentir y de robar, que ya su corazón se le había cauterizado y no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Por eso el Señor se volteó al de la derecha y le dijo, no te preocupes, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no. ¿Qué le pasó a Kevin entonces en El abogado del diablo? Porque dice que las personas las personas que perseveran en el pecado o deciden planificar conscientemente hacer el mal, corazón que trama el mal, y ya no hay un arrepentimiento, pareciera que hay una línea que se cruza y no tiene regreso. Dice en Hebreos 10:26 que ya no hay más sacrificio que el de Jesús, que el que persevera e insiste en vivir así, lo único que le espera es una horrible expectativa de muerte y de juicio. Hay una línea que se cruza y pareciera que no tiene regreso. Esto es un tema más profundo y muy teológico, pero ténganlo presente. Vamos con la siguiente, los pies que corren a hacer lo malo. Los pies aquí quiere decir las decisiones. Dios detesta las decisiones que toma una persona día tras día para hacer lo malo. Es una predisposición a hacer lo malo. Son personas que no responden no reaccionan ante una provocación, sino que son provocadores de la situación. ¿Sí? Porque una cosa es uno reaccionar frente a un estímulo y otra cosa es ser un provocador. Dice que los pies que corren, que se acostumbran a hacer lo malo, sufrirán, terminarán en una destrucción repentina e inesperada. Por eso en la Biblia dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz y llevan la palabra de Dios a los que no la conocen. Mañana cuando se levante de la cama y ponga sus pies en el piso, míreselos, o esta noche. Y diga, hermosos son mis pies, porque yo anuncio las buenas nuevas de Cristo. Mis pies no corren a hacer lo malo. Mis pies anuncian la esperanza y la verdad de Cristo. La siguiente es el testigo falso que esparce mentiras. Dios detesta al testigo falso. El testigo falso es aquel que miente deliberadamente para causar un daño a otro. Particularmente esto es en el contexto legal, ¿sí? Imagínense un juicio donde hay unos testigos, ¿sí? Donde hay alguien que está siendo acusado de un delito y un testigo de eso se levanta y dice, sí, yo lo vi cuando lo mató, y es mentira. Eso se llama calumnia. Pero también hay otra cosa que se llama injuria, y ambas, la calumnia y la injuria, atentan contra la honra de una persona. Esto tiene que ver con inventar cosas
para dañar la honra de otra persona. Dios detesta el testigo falso, el que calumnia a otro o el que injuria, porque está atentando contra la honra y el buen nombre de una persona. Y el último, el que siembra discordia entre hermanos. Dios detesta a aquella persona que siembra discordia. Sembrar discordia es provocar conflicto y división en la familia. O sea, es el tóxico de la familia o la tóxica de la familia. El que causa conflicto y división. Puede ser en la familia de sangre o puede ser aún en la familia de la fe. A Dios no le gusta la gente que causa conflicto y división. Y hay 3 vehículos para provocar esta división. El primero es la murmuración. Dios detesta la murmuración. Cuando hablamos, cuando esparcimos rumores. La otra es la crítica. Cuando estamos criticando a otros todo el tiempo. Y la otra es el chisme. A veces pensamos que el chisme tiene que ser necesariamente una mentira. No. El chisme es cuando alguien te contó algo en privado y tú no guardaste ese comentario y lo esparciste. Eso es un chisme. Y cuando uno va contando cada vez que va pasando de boca en boca, entonces va cambiando y se va creciendo. Eso es un chisme. Termina en mentira. Murmuración, crítica y chisme. ¿Por qué Dios detesta al que siembra discordia entre hermanos? Porque el que hace esto, el que cae en estas acciones, destruye propósitos y destruye relaciones. Y debemos ser muy cuidadosos, iglesia, con esto. Porque esto pasa ¿en dónde? Dice que el que siembra discordia entre hermanos. ¿Dónde están los hermanos? En la familia de sangre. Pero ¿dónde están también los hermanos? Aquí en la iglesia, en la familia de la fe. Y a veces estas personas producen mucho daño. Como conversábamos con mi esposa en estos días, a veces pedimos perdón cuando hemos cometido estos actos, pero el daño ya está hecho. No es tan fácil. Podemos volver y pedir perdón porque sentimos culpa, pero si no hay un arrepentimiento, no va a haber restitución. Y el daño ya está hecho. Es que el perdón no solamente es, ay, ¿me perdonas? Bueno, gracias, aquí no pasó nada. No, sí pasó. Cuando le haces daño a otra persona, su corazón, destruyes, divides una familia, separas propósitos, vidas. No solo tienes que pedir perdón, tienes que buscar restituir el daño que hiciste y restaurar en lo posible la relación. ¿Cuál es la reflexión, iglesia, de esta palabra? Necesitamos tomar decisiones. De tener el carácter de Cristo no se limita a corregir malas conductas. Mira, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para portarme bien cuando me están mirando, porque esto tiene que ver con integridad. La iglesia no es para corregir conductas, porque eso produce resultados, esfuerzos infructuosos, resultados pobres. La iglesia es para que nosotros, a través de esta palabra que puede resultar muy confrontante como la de hoy, podamos nosotros posicionar nuestro corazón frente a Dios. Ser cristiano no se trata de ser juicioso. Ser cristiano se trata de tener el corazón alineado con lo que Dios dice, amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Eso es estar alineado con el corazón de Dios, tomar el lado de Dios. Y ese es el gran desafío, iglesia. Allí es donde nuestro testimonio realmente adquiere un peso importante, un peso de gloria. Y estamos orando por una iglesia que se levante con peso espiritual,